¿Y si te dijera que puedes pensar como un emperador? No un emperador cualquiera, sino uno que gobernó con sabiduría, se enfrentó a la guerra, la peste, las traiciones, y nunca perdió su centro. Ese hombre fue Marco Aurelio. Y en este video, vamos a entrar en su mente. Vamos a aprender cómo pensaba, cómo decidía, y cómo actuaba. Pero no desde la historia, desde la práctica. Antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a crecer por dentro, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Así nos ayudas a seguir difundiendo sabiduría estoica con profundidad. Ahora sí, Marco Aurelio no fue solo emperador de Roma. Fue un filósofo en el poder. Un pensador en medio del caos. Un hombre que escribía más para sí mismo que para los demás. Su obra Meditaciones no fue escrita para el mundo. Fue escrita para él. Para recordarse, cada día, cómo pensar, cuando todo a su alrededor se venía abajo. Y eso es lo que hace este video diferente. No se trata de admirar a Marco Aurelio. Se trata de aprender a pensar como él. Porque si aprendes a pensar como él, puedes enfrentar lo que sea. Una ruptura. Una crítica. Una injusticia. Una pérdida. Una traición. Un fracaso. Todo se vuelve distinto cuando tu mente se vuelve estoica. Pero empecemos por lo esencial. Marco Aurelio tenía 3 hábitos mentales fundamentales. 1. Recordarse lo que no puede controlar. 2. Ejercitar la razón antes de reaccionar. 3. Elegir el bien, aunque duela. Estos 3 principios guiaban su forma de pensar. Vamos a explorarlos uno por uno. 1. No controlo lo que pasa, pero controlo mi juicio sobre ello. Esto lo escribió cientos de veces. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás fuerza. Este pensamiento no es pasividad. Es inteligencia emocional pura. Marco entendía que pelear contra lo inevitable es malgastar energía. Y esa energía podía usarla mejor. Para fortalecerse por dentro. Así que su primer filtro mental era este: ¿esto está en mis manos o no? Si no lo estaba, lo soltaba. No desde la resignación, sino desde la claridad. Eso lo hacía más eficiente, más centrado, más presente. ¿Y tú? ¿Cuánto de tu tiempo pierdes pensando en lo que no puedes cambiar? Lo que otros piensan, lo que dijeron, lo que no pasó, lo que perdiste, lo que debería haber sido. Marco Aurelio te diría: eso no te pertenece. No lo cargues. Enfócate en lo tuyo. 2. Ejercita la razón. No reacciones como un animal. Marco era emperador, pero también humano. Tenía ira, dolor, miedo. Pero no se dejaba gobernar por eso. Lo que te perturba no es el evento, sino tu opinión sobre él. Marco Aurelio. ¿Alguien te ofende? Eso es solo una frase. Tu juicio sobre esa frase es lo que crea el dolor. Entonces, ¿cómo pensaba Marco ante el conflicto? Pausaba. Observaba. Se preguntaba: ¿esto es realmente un problema? ¿O mi ego lo está haciendo más grande? Ese es uno de los hábitos más poderosos del pensamiento estoico: cuestionar tu primera reacción. Tu primer pensamiento puede ser impulsivo, pero el segundo ya puede ser sabio. Y tú decides en cuál creer. Marco practicaba eso como una disciplina diaria. No porque fuera perfecto, sino porque sabía que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en pensar más claro. 3. Elige lo correcto, aunque no lo desees. Marco tenía un mantra personal: haz lo que la razón te dice que es correcto, aunque tu cuerpo o tu miedo quieran lo contrario. Eso es valentía estoica. No es ausencia de miedo. Es acción con dirección. Imagínate decidir todos tus días no en base a lo que sientes, sino en base a lo que sabes que es correcto. ¿Sabes el tipo de claridad interna que genera eso? Libertad. Serenidad. Autorrespeto. Marco no esperaba sentirse bien para hacer lo correcto. Lo hacía. Y después se fortalecía. Y eso lo llevó a ser respetado no por su autoridad, sino por su coherencia. Pero esto es solo el comienzo. Marco Aurelio usaba estas ideas en momentos críticos de su vida,
cuando fue traicionado, cuando perdió a sus hijos, cuando enfrentó la peste y la guerra. Veremos cómo pensaba para no quebrarse. ¿Y cómo puedes aplicar lo mismo hoy, en tu día a día? Marco Aurelio no pensaba desde la comodidad. Pensaba desde la batalla, desde la pérdida, desde el dolor real. Por eso su filosofía no es solo bonita, es poderosa. En esta parte exploraremos cómo Marco aplicaba sus principios mentales en momentos extremos. Empezamos con uno de los más duros, la traición de Avidio Casio. Año 175 después de Cristo. Marco Aurelio está enfermo. La peste lo ha debilitado. Muchos piensan que va a morir. Un general ambicioso, Avidio Casio, difunde un rumor: Marco ha muerto. Y se autoproclama emperador. Fue traición directa, pública, inesperada. La mayoría de nosotros hubiera reaccionado con furia, con sed de venganza, con gritos y sangre. Marco no. Escribe en sus meditaciones: si alguien te hace daño, es porque cree que es lo correcto. No le des más importancia de la necesaria. No fue debilidad, fue dominio. ¿Sabes lo que hizo? Mandó detener a Casio, pero pidió que no lo torturaran, no lo humillaran. Y cuando Casio murió antes de ser capturado, Marco ordenó que no se ejecutara a su familia, ni se persiguiera a sus seguidores. ¿Por qué? Porque Marco pensaba desde la razón, no desde el ego. Pensaba: ¿qué ganaría reaccionando con ira? ¿Qué clase de líder quiero ser? ¿Qué ejemplo quiero dejar? Y ahí está la mente estoica en acción: responder desde el principio, no desde la emoción. Segundo momento clave: la muerte de sus hijos. Marco Aurelio perdió a varios hijos en su vida. Incluso siendo emperador, con todo el poder, no pudo evitar el dolor. Pero sí pudo elegir cómo pensarlo. En sus escritos, se decía a sí mismo: no ha muerto todo el universo, solo una parte de lo que amas. Duro. Sí. Pero liberador. Marco practicaba la premeditatio malorum, una meditación estoica que consiste en imaginar que las cosas pueden salir mal. No para vivir con miedo, sino para vivir con fortaleza. Cuando muere alguien que amas, la mente no entrenada dice: esto no debería pasar. Pero Marco pensaba, sabía que podía pasar. Y aún así elegí amar. Y ahora elijo aceptar esto. No elimina el dolor, pero lo transforma. En vez de sufrir en la negación, puedes caminar con dignidad, con entereza, con poder. Ese es el regalo de pensar como Marco Aurelio. Puedes perder, y aún así no perderte a ti mismo. Tercer momento estoico: la peste antonina. Durante su gobierno, Roma fue devastada por una plaga. Se estima que murieron más de 5 millones de personas. Marco Aurelio no huyó, no se escondió, no abandonó su cargo. Se quedó con su pueblo. Y escribió: una peste puede llevarse cuerpos, pero no puede contaminar mi alma. Mientras muchos entraban en pánico, Marco se enfocaba en actuar con sentido. Organizaba hospitales, coordinaba recursos, escribía cada noche para no perder la calma. Su pensamiento no era evasión, era ancla. Una mente entrenada no evita el dolor, lo enfrenta sin perder la claridad. Esa es la diferencia entre una mente común y una mente estoica. ¿Y cómo lo hacía día a día? Marco Aurelio tenía prácticas mentales diarias. No dejaba su pensamiento al azar. Aquí te comparto algunas. 1. Escribir cada mañana. Marco usaba la escritura como espejo de su mente. Se preguntaba: ¿qué temo hoy? ¿Qué me perturba? ¿Qué no puedo controlar? ¿Qué elegiré hacer igual? No escribía para los demás. Escribía para entrenarse, para aclararse, para corregirse. Tú también puedes hacerlo. Escribe aunque sea 5 líneas cada mañana. ¿Qué no puedes controlar? ¿Qué sí puedes controlar? ¿Cómo elegirás pensar hoy? Es simple, pero te transforma. 2. Recordar la muerte. Memento mori. Marco Aurelio no lo decía como amenaza, lo decía como guía. Vivir como si cada día fuera el último, no con desesperación, sino con presencia. Cuando recuerdas que vas a morir, dejas de reaccionar por tonterías. Te vuelves más paciente, más enfocado,
Más selectivo. ¿Vale la pena esta pelea? ¿Vale la pena este orgullo? ¿Vale la pena esta distracción? Marco pensaba, estoy aquí por poco tiempo. Voy a usarlo con sentido. 3. Observar tus emociones sin juzgarlas. Tenía emociones, pero no se identificaba con ellas. Las observaba, las entendía y decidía cómo actuar. El alma se vuelve lo que piensa. Cuida tus pensamientos como cuidas tu cuerpo. Ese nivel de vigilancia interna es lo que hacía que Marco se mantuviera firme cuando todo temblaba afuera. Cómo hablarte internamente con fuerza y calma. Cómo pensar ante una crítica o fracaso. Cómo usar la filosofía estoica en tus decisiones diarias reales. Pensar como Marco Aurelio no es solo una idea inspiradora. Es una práctica diaria. Y como toda práctica, requiere constancia, estructura e intención. En esta parte, vas a descubrir cómo aplicar esa forma de pensar en tu vida cotidiana, cuando fallas, cuando te critican, cuando tienes miedo, cuando dudas de ti mismo. Empecemos con uno de los momentos más comunes, cómo pensar cuando te critican. Marco Aurelio escribía, si alguien habla mal de ti, y tiene razón, corrígete. Si no tiene razón, ignóralo. Sencillo, directo, liberador. Hoy, muchos reaccionan con rabia, defensa o venganza. Pero Marco pensaba, ¿es verdad lo que dicen de mí? Sí, aprende. Si no, sigue firme. Ese pensamiento corta el sufrimiento innecesario. Porque te saca del ego y te devuelve a la razón. Marco también decía, lo que otros piensen de ti, no es tu responsabilidad. Tu deber es vivir con virtud. Y virtud, para él, era vivir con coherencia, no con aprobación. Entonces, cuando seas criticado, no reacciones. Pregúntate, ¿es justo? ¿Es útil? Y luego decide tu respuesta, sin perder tu centro. ¿Cómo pensar cuando fracasas? Marco Aurelio falló muchas veces. Tomó decisiones que salieron mal. Perdió guerras, alianzas, seres queridos. Pero nunca se destruyó por ello. ¿Por qué? Porque no pensaba en términos de éxito o fracaso como lo hacemos hoy. Pensaba en términos de, ¿actué con virtud? ¿Fui justo, sabio, disciplinado, valiente? Si la respuesta era sí, entonces había hecho su parte. No controles el resultado. Solo controla tu intención y tu acción. Esa es la clave del pensamiento estoico ante el fracaso, no evitas el dolor. Pero no dejas que te destruya. Aprendes. Te ajustas. Sigues adelante. Con dignidad. Con serenidad. Con poder. ¿Cómo pensar cuando dudas de ti mismo? Marco también dudaba. No era un ser divino. Era humano. Con dudas, cansancio, culpa, miedo. Pero en vez de esconderlo, lo escribía. Lo enfrentaba. Lo pensaba con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta frase corta la niebla mental. Cuando no sepas qué hacer, haz lo que haría un buen hombre. Piensa, ¿qué haría Marco en esta situación? ¿Qué decisión me haría respetarme más? Y hazlo. Aunque no tengas todas las respuestas. Aunque no tengas ganas. Porque el respeto propio se construye actuando bien. Incluso cuando nadie mira. Incluso cuando tú dudas. La técnica estoica del reencuadre mental. Una de las armas mentales de Marco Aurelio era el reencuadre constante. ¿Qué es reencuadrar? Es cambiar la forma en que interpretas una situación, sin negar la realidad, pero eligiendo un punto de vista más útil. Ejemplos. En vez de esto es una tragedia. Esto es una prueba para mi carácter. En vez de me ofendieron. Alguien actuó desde su ignorancia, no desde mi valor. En vez de ¿por qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Marco no negaba lo que pasaba, pero decidía cómo verlo. Y desde ahí, cómo actuar. Ese hábito mental es lo que lo mantenía fuerte aunque por fuera todo fuera difícil. Práctica diaria. Escríbelo para dominarlo, ya lo vimos antes, pero aquí lo reforzamos. Marco se escribía a sí mismo para entender su mente. No lo hacía como terapia moderna. Lo hacía como entrenamiento filosófico. ¿Tienes un pensamiento que no puedes soltar? ¿Un miedo? ¿Una duda? ¿Una rabia? Escríbelo. Sácalo de tu mente y ponlo en papel. Obsérvalo. Cuestiónalo.
Destrúyelo con razón. O transfórmalo en acción. Esta práctica diaria es un ritual estoico. Y puedes empezar hoy mismo. 5 minutos. Una hoja. Una idea. Hazlo con intención. Y verás cómo cambia tu claridad interna. Construyendo tu marco interno. Pensar como Marco Aurelio no es copiar sus frases. Es forjar una estructura mental firme. Un marco interno que sostiene tu día. Este marco incluye clara distinción entre lo que puedes controlar y lo que no. Uso de la razón antes que la reacción. Decisiones guiadas por virtud, no por deseo. Valor de la impermanencia. Entrenamiento diario de la mente. Cuando eso se vuelve tu estilo de pensar, cambias punto y te vuelves más profundo. Más firme. Más justo. Más respetado. Porque no reaccionas como todos. No te quejas como todos. No caes en lo mismo una y otra vez. Empiezas a vivir como piensa un sabio. Aunque no te sientas sabio aún. Pensar como Marco Aurelio no es solo una práctica interna. También es una guía para cómo relacionarte con el mundo. En esta última parte, vamos a aplicar su mente estoica a 3 dimensiones fundamentales: las relaciones humanas, el liderazgo, la vida diaria, relaciones. ¿Cómo pensaba Marco sobre los demás? Marco vivía rodeado de personas difíciles, políticos corruptos, familiares egoístas, enemigos ocultos. Y aún así escribía: al despertar, recuerda que hoy encontrarás gente entrometida, desagradecida, arrogante, engañosa, envidiosa y antisocial. Y sin embargo, todos son como son. Porque no conocen el bien y el mal. No es resignación. Es comprensión profunda de la naturaleza humana. Marco no se sorprendía por el mal comportamiento. Lo esperaba. Y elegía no dejarse contaminar por él. Esto lo volvía inmune al drama. Y le daba poder para liderar sin resentimiento. Tú también puedes hacerlo. Cuando alguien actúe mal, piensa como Marco: esto no me define a mí. Esto solo muestra dónde está esa persona. Y yo elijo cómo responder. Esta mentalidad no solo te libera, te fortalece. Liderazgo, gobernar sin perder el alma. Marco era emperador. Pero también era un servidor. Para él, liderar era un acto de virtud, no de vanidad. No busques aprobación. Busca actuar de acuerdo a la razón. Marco tomaba decisiones duras, pero con compasión. Con justicia. Con una visión más alta que el ego. Aplicaba este principio clave: haz lo que es bueno para el conjunto, no solo para ti. Esto lo mantenía centrado. Coherente. Respetado. Tú no necesitas un imperio para aplicar esto. Puedes liderar tu casa. Tu equipo. Tu círculo. No desde la imposición, sino desde el ejemplo. Ser como Marco Aurelio es vivir como autoridad moral. No solo como voz fuerte. Vida diaria. Ritual estoico para cada día. Marco Aurelio tenía un enfoque claro para vivir cada jornada con sentido. Aquí te comparto un esquema basado en sus prácticas. 1. Al despertar, recuerda que el día traerá desafíos. Decide no tomarte nada como personal. Elige actuar con virtud, no con impulso. 2. Durante el día, haz lo que debes, no lo que deseas. Piensa antes de hablar. Mantente presente en lo que haces. 3. Al finalizar el día, reflexiona: ¿fui sabio hoy? ¿Justo? ¿Moderado? Perdónate si fallaste y ajusta. Agradece que aún puedes entrenar tu mente. Vivir así no es perfecto. Es poderoso. Porque lo que cambia tu vida no es una frase estoica, sino vivir cada día con mentalidad estoica. Conclusión: la mente estoica es libertad. Pensar como Marco Aurelio no se trata de leer sus frases y repetirlas. Se trata de construir una mente que no se deja arrastrar por el miedo, el orgullo o la rabia. Una mente que observa, razona, elige y actúa con claridad. Hoy más que nunca, el mundo necesita mentes como esa. Mentes que no reaccionan como todos. Que no se derrumban al primer golpe. Que no dependen del ruido externo para encontrar dirección. Y tú puedes ser esa mente. Si has llegado hasta aquí, no eres alguien común. Eres alguien que está dispuesto a entrenarse desde adentro. Y esto ya te diferencia. No vas a pensar igual después de esto. Porque ahora sabes que puedes elegir tu respuesta, puedes dominar tus impulsos, puedes pensar con propósito, puedes vivir con virtud, y puedes construir fortaleza sin arrogancia. Ese es el legado de Marco Aurelio. Y ahora, también puede ser el tuyo.
Si este video tocó algo en ti, si te hizo pensar más claro, si te dio una herramienta práctica, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguimos compartiendo filosofía que transforma. Contenido que no solo entretiene, sino que entrena. Activa la campana. Dale like si vas a empezar a pensar como un estoico. Comenta pienso como Marcos y aceptas el reto de vivir desde la razón.